Una vez más, hermanos, gozoso de estar con todos ustedes y en especial poder abrir la palabra y deleitarnos una vez más en esta todo suficiente palabra de Dios. Vamos a abrirla en 2 de Timoteo 3:16, un texto introductorio a este seminario básico sobre la toma de decisiones, y estaremos viendo el tópico de la voluntad de Dios. ¿Qué es eso de la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo encontrar la voluntad de Dios si es que debo buscarla? ¿Y cómo puedo tomar decisiones bíblicas, ¿no? 2 de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Quedémonos con eso: enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a orar. Señor, rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, esté iluminando nuestro entendimiento, aplicando toda tu palabra a toda nuestra vida, Señor. No venimos solo, Señor, a convertir nuestro cerebro. Queremos que se convierta todo nuestro ser, Señor. Queremos arrepentirnos, Señor, de todos nuestros pecados. Queremos ser transformados completamente en nuestros afectos, en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, en nuestras voluntades, en nuestros deseos, en nuestros razonamientos. Todo, Señor, que sea transformado por tu palabra. Que pensemos como tú piensas, que sintamos como tú sientes, que nos movamos por lo que tú te mueves. Señor, alíñanos a ti, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Tomar decisiones. Todo el día estamos tomando decisiones, ¿verdad? Incluso si le echamos una de café, una de azúcar o 2 de azúcar al café. Todos son decisiones en la vida. ¿Me escucháis bien? ¿Sí? Entonces, vamos a estar viendo el tema de la toma de decisiones en el tópico de qué es eso de la voluntad de Dios. Porque cuando estamos enfrentados ante la decisión, ante la toma de decisiones, como cristianos solemos preguntarnos: ¿cuál es la voluntad de Dios en este área, en este sentido? ¿Debo aceptar este trabajo? ¿Debo casarme con esta hermana o con este hermano? ¿Debo comprar esta casa? ¿No debo comprarla? ¿Debo cambiar de piso? ¿Debo mudarme? Hay muchísimas decisiones, ¿verdad? ¿Debo comprar este traje? ¿Es adecuado comprar este traje? Todos son decisiones. Y muchas veces nos preguntamos: ¿cuál es la voluntad de Dios respecto a esto? Bien. ¿Cómo sé que es la voluntad de Dios que esté casado con mi esposa? Ayer os lo comentaba. Porque estoy casado con ella, ¿verdad? Dios, en su soberanía, en su voluntad decretiva, ha permitido, ha guiado, ha decidido incluso que yo me case con mi esposa, y gracias a Dios que lo decidió. ¿Cómo sé que es la voluntad de Dios que asista hoy, en esta mañana, a esta iglesia? Porque estoy aquí. Tú estás hoy aquí en esta mañana porque Dios ha querido que estés hoy aquí en esta mañana. Dios lo ha decretado. ¿Sí? ¿Tú lo has decidido? Pues también. ¿Tú te has movido? Sí. El Espíritu de Dios que mora en la nueva criatura nos mueve a una nueva voluntad, que también es cierta, ¿verdad? Y que se alinea a la voluntad decretiva de Dios. ¿Sí? Entonces tenemos ahí que, sin suprimir la voluntad del ser humano, la voluntad del ser humano está conformándose a la voluntad decretada de Dios. Porque no somos robots, eso es importante que lo entendamos. No somos robots, somos nuevas criaturas que tenían una voluntad muerta, la cual ha sido regenerada por el Espíritu Santo y ha sido alineada, está siendo alineada a la voluntad de Dios. El caso de Jonás es muy típico, ¿verdad?
Jonás al final se alineó a la voluntad decretada de Dios y predicó. Supo que tenía que predicar y sabía que se iban a salvar. No alineó sus afectos, eso sí, le costó mucho, porque estaba triste de que Dios en su bondad salvó a los ninivitas. Deuteronomio 29 es un pasaje que nos puede ayudar a entender bien qué es esto de la voluntad decretiva y la voluntad preceptiva. Y si entendemos esto en esta mañana, ya es mucho. Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces tenemos dos partes aquí en este versículo. Las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios, ¿sí? Las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios. Entonces, cuando tú te haces la pregunta, ¿será la voluntad de Dios esto? Si esto que te estás preguntando está secreto en Dios, no te estás preguntando bien las cosas. En cambio, lo revelado es para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Entonces vemos que hay una voluntad que podemos conocer y una voluntad que solo Dios conoce, que son los decretos de Dios. Son cosas secretas. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 4:3 dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Tú quieres conocer la voluntad de Dios? Pues encuentras pasajes en la Escritura que claramente te lo dicen. ¿Tú quieres saber cuál es la voluntad de Dios? Que os aparte, que seáis santos, ¿verdad? Es vuestra santificación. Eso es la voluntad de Dios. Vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación. Por lo tanto, cuando nos preguntamos qué es la voluntad de Dios, si nos estamos refiriendo qué va a suceder en el futuro, estamos haciéndonos una pregunta equivocada. ¿Sí? Cuando nuestra pregunta sobre la voluntad de Dios es que nos gustaría conocer qué va a suceder en el futuro, Señor, ¿qué va a suceder en el futuro? Por ejemplo, si me caso con esta hermana, ¿voy a ser feliz? ¿Sí? O sea, queremos saber cuál van a ser el resultado de nuestras decisiones. ¿Sí? Y queremos que Dios nos diga, que nos marque en el cielo el nombre María, ¿no? Que con un graffiti de nubes escriba María. Y tú salgas a la calle un día, veas escrito el nombre de María en el cielo y digas, sí, es ella. Queremos que Dios nos hable así. Comentaba con José tomando un café ahora, que queremos que nos pase como Gedeón, que pongamos el vellón y le digamos, muéstrame una señal. Pedimos a Dios señales. Y esa no es la forma de comunicarse habitual. Que lo haya hecho excepcionalmente con Gedeón no te da permiso a ti de pedirle señales a Dios. Porque Gedeón sabía que se estaba pasando. Entonces, cuando tú preguntas qué es la voluntad de Dios, si estás preguntando cuál es la voluntad decretiva de Dios que está secreta en Dios, estás preguntando mal. No es la pregunta correcta si estás preguntando sobre el futuro. Deberías preguntarte mejor cuál es la voluntad preceptiva de Dios. ¿Cuál es la voluntad preceptiva que está asociada a los preceptos, a los mandamientos, a los estatutos? ¿Quieres saber cuál es la voluntad preceptiva de Dios? Pues mira, te presento un libro que se llama la Biblia. ¿Quieres conocer la voluntad revelada de Dios para tu vida? Te presento la Biblia. Te presento la Biblia. Ahí está. Porque cuando hemos leído 2 de Timoteo 3, 16 y 17, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente, no a medias, enteramente preparado, no para algunas cosas, para toda buena obra. Dice un autor, esta cita dice, si preguntamos ¿cómo podemos conocer la voluntad de Dios? Tal vez estamos haciendo la pregunta equivocada. La Escritura no nos ordena que encontremos la voluntad de Dios en la mayoría de las elecciones de la vida, ni tenemos un pasaje que nos indique cómo ésta puede ser determinada. Sin embargo,
Insistimos en buscar la voluntad de Dios porque las decisiones requieren de razonamiento y energía. Buscamos alivio de la responsabilidad de tomar una decisión y nos sentimos menos amenazados siendo pasivos en lugar de activos cuando tomamos decisiones importantes. Esta frase evangélica de estoy buscando la voluntad de Dios no es otra forma, es una forma de caer en la pasividad, sobre espiritualizar el asunto y ser unos cobardes. Así de claro. Llegamos a ser unos cobardes, cogemos el asunto y lo ponemos en manos de Dios, no tanto para descansar en Dios, sino porque no queremos tomar decisiones en nuestra vida. Porque si confiamos en Dios, confiaremos en su soberanía. Incluso cuando nos equivocamos, que Él va a reconducir las cosas. Pero somos llamados a tomar decisiones en base a lo revelado. Y en otros asuntos que no son revelados, en la mayoría de casos tenemos libre elección, que no es libre albedrío. Vamos, que si te quieres comer la pizza con jamón o con queso, cómetela como te guste. Puedes decidir. Es como el matrimonio. Con tal de que sea el Señor, cásate con María o con Cristina. Si son hermanas, si son regeneradas, si son creyentes, cásate con una o con otra. Mira, pero qué fuerte, ¿no? Obviamente, luego requiere discernimiento, requiere sabiduría. Vas a conocer a una, vas a decir, no tenemos nada en común. ¿Sí? A ella le gusta el alpinismo de riesgo, a mí me gusta el ajedrez. Ese es mi riesgo, el ajedrez. Poco más. Entonces hay poco en común ahí. Entonces, mejor Cristina, que le gusta el parchís, ¿no? Parchís, ajedrez, ¿verdad? Eso ya es discernimiento, ya es sabiduría. Por lo tanto, lo primero que vamos a preguntarnos es ¿qué no es la voluntad de Dios? ¿Qué no es la voluntad de Dios? Dice un autor, la comprensión convencional de la voluntad de Dios la define como un camino específico que deberíamos seguir en el futuro. Dios sabe cuál es ese camino, lo ha expuesto para que lo sigamos. Es nuestra responsabilidad descubrir ese camino, el plan de Dios para nuestras vidas. Si tomamos la decisión correcta, recibiremos su favor, cumpliremos nuestro destino divino y tendremos éxito en la vida. Si escogemos equivocadamente, podemos perder nuestro rumbo, perder la voluntad de Dios para nuestras vidas y permanecer perdidos en un laberinto incomprensible. Hay gente que está así toda la vida. Estoy buscando la voluntad de Dios. Como leyendo entre líneas en todas las cosas, intentando discernir cuál es el siguiente paso que tiene que tomar en el laberinto. Y todo lo que le preguntas, estoy buscando la voluntad de Dios. Y hay gente que se pasa toda la vida, 60, 70, 80, 90 años, buscando la voluntad de Dios, se muere, llega al cielo y aún está buscando la voluntad de Dios. Se le ha pasado la vida buscando la voluntad de Dios, cuando no ha obedecido nada de la palabra. En resumen, la voluntad de Dios no es un libro de aventuras de elecciones múltiples, de elección propia. Esto no es como esos libros que dice, si quieres abrir la puerta, ves a la página 57. Si quieres irte por el puente, vete a la página 67, ¿no? Como no es un libro así de aventuras misterioso. Dios no se va a ver obstaculizado por ninguna de tus decisiones. Dios ha decretado una serie de cosas en tu vida de acuerdo a su gran plan y tú las vas a cumplir. Sufriendo más, sufriendo menos. Depende de lo necio que seas. Pero lo vas a cumplir. O sea, lo que Dios ha decretado, Dios no decreta que te comas una pizza de tomate con pepino o una pizza de jamón con huevo. Ahí no están los decretos de Dios. Hay gente que piensa que Dios lo decreta todo, incluso el sabor de la pizza que te estás comiendo. No. Los decretos de Dios no tienen que ver con cosas tan simples, sino con aquello que está alineado a su gran plan. Ahora, si Dios puso en ti el apetito de ir a una pizzería porque tenías que comer pizza esa noche, porque había una persona que le ibas a predicar el Evangelio, eso sí que estaba en los decretos de Dios, porque está alineado a su gran plan, ¿verdad? Su plan redentor. Tampoco es un cuento de hadas y confort. La gente se piensa, cuando yo viva en la voluntad de Dios, vamos,
es la plenitud absoluta, un cuento de hadas, estar en la voluntad de Dios. Bueno, Pablo estaba en la voluntad de Dios y estaba encarcelado y no es que lo pasó muy bien y sufrió muchísimo. El Señor Jesucristo estuvo clavado en una cruz, no es que lo pasara muy bien. O sea, la voluntad de Dios no es esa perfecta vida. La perfecta vida, esa de ausencia de sufrimiento y todas estas cosas, es en el cielo, no aquí en la tierra. Aquí en la tierra el discipulado implica pisar donde Cristo pisó. Soledad, sufrimiento, rechazo y cosas por el estilo. La voluntad de Dios no es un objetivo que de alguna manera pudieras perder. Es como, la voluntad de Dios estaba ahí, pero yo me fui por allá. ¿Sí? No es así la voluntad de Dios. Puedes desobedecer la voluntad preceptiva de Dios, pero no puedes escapar de la voluntad decretiva de Dios. Por ejemplo, puedes desobedecer la palabra de Dios que te dice no te cases en yugo desigual, te casas con una persona no creyente, pero eso no implica que vas a impedir los decretos de Dios para tu vida. Como por ejemplo que un día ibas a predicar el Evangelio a un compañero de trabajo. Tú puedes ser un desgraciado en tu matrimonio por haber desobedecido la palabra de Dios y haberte casado con un muerto espiritual por toda tu vida, pero por otro lado Dios usarte para llevar el Evangelio a un compañero de trabajo, porque estaba así decretado. ¿Sí? Entonces, ante la pregunta, ¿debo casarme con tal persona? ¿Es la voluntad de Dios que me case con María? No sé si hay alguna María aquí. Estaba pensando, ¿este sabe algo de mí? No. Si hay alguna María, no lo sabía. ¿Es sabio que me case con María? Esa es la pregunta. No es tanto, ¿es la voluntad de Dios que me case con María? La pregunta ¿es sabio que me case con María? ¿Voy a glorificar más a Dios casándome con María? ¿Vamos juntos a estar más apasionados por su reino? ¿Vamos a servir mejor juntos al Señor que separados? Esas son las preguntas. ¿Voy a buscar más el reino de Dios y su justicia perfecta al lado de María que sin María? ¿O María va a ser un estorbo para que sirva al Señor? ¿María va a ser un estorbo para mi santificación? Si dices que sí, que crees que María es regenerada, que María es una mujer de Dios, que María tiene los mismos deseos que tú de servir al Señor, de tener un hogar cristiano, adelante, cásate con ella. Cásate con ella. El Señor pondrá obstáculos si no debes casarte con ella. La oración, por tanto, es: Señor, ayúdanos que nuestras decisiones sean más sabias que nosotros. Sí, hay gente muy necia que toma decisiones muy sabias, porque ora, porque busca la palabra, porque pide consejo a las personas adecuadas, y son gente muy sencilla a lo mejor, que por sí mismos tomarían muy malas decisiones, pero como se someten a Dios, se someten a sus pastores, buscan consejo y buscan las fuentes adecuadas, toman decisiones muy sabias y les va muy bien. Y gente muy inteligente, muy brillante, que es muy arrogante, no pide consejo, no busca la palabra, que con su capacidad es tan necia y le va tan mal. Entonces vamos a ver qué es eso de la voluntad de Dios para su pueblo. Lo primero que vemos en la Escritura es que la voluntad de Dios es que obedezcas. ¿Tú quieres conocer la voluntad de Dios? Lo primero que dice Dios es que debes obedecer. Juan 14, 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. La definición bíblica de amor es obediencia. Obediencia de los mandamientos. O sea, el amor es definido por la obediencia de los mandamientos. Y el resumen de los mandamientos es el amor. Entonces, esta es la voluntad preceptiva. No su voluntad decretiva, su voluntad preceptiva. Lo que te manda es que obedezcas. Y eso tiene algunas implicaciones. En primer lugar, Dios nunca nos guiará a tomar una decisión que implique desobedecer su palabra.
Y hay personas que te vienen diciendo, no sé si es la voluntad de Dios que me case con Cristina. ¿Ah? ¿Quién es Cristina? Una amiga del instituto, de la universidad. ¿Ah? ¿Es cristiana? No. Estoy orando al Señor a ver si tengo que casarme con ella o no. ¿Por qué estás orando al Señor por eso cuando la palabra dice que no te cases con ella? Dice que te cases con tal que sea en el Señor. No te cases en yugo desigual. Por lo tanto, no puedes hablar con Dios sobre un asunto contrario a su palabra. Dios no te está escuchando. Porque tú estás hablando contigo mismo, no con Dios. Estás intentando argumentar y espiritualizar tu decisión. Pero tu decisión ya está tomada. Tú ya has tomado la decisión rebelde de ir en contra de la palabra de Dios. Dios nunca te va a guiar a tomar esa decisión. Eres tú mismo. Dios jamás te llevará a contradecir su palabra. Y en segundo lugar, la obediencia en las cosas claras nos hace crecer en sabiduría para comprender qué decisiones tomar en las zonas oscuras o grises. ¿Sí? Tú dices, yo quiero crecer en discernimiento de la voluntad de Dios. Empieza a obedecer lo que es claro. Empieza a obedecer lo que es claro. Si tú aprendes a obedecer las cosas claras de la Escritura, cuando lleguen circunstancias difíciles que requieren mucho discernimiento, lo tendrás. El Señor te lo dará. Porque has sido entrenado, porque has sido desarrollado, porque has sido capacitado en el discernimiento del bien y del mal. Pero si tú no has empezado ni a obedecer cosas tan básicas como el yugo desigual, cosas tan básicas como, es que, a ver, ¿tú crees que un cristiano se puede casar con un no cristiano? No. Pues ¿por qué empiezas un noviazgo con un no cristiano? ¿Acaso el noviazgo no conduce al matrimonio? ¿O el noviazgo para ti es un entretenimiento? Porque tienes un problema. El noviazgo no es un entretenimiento. El noviazgo es la preparación para el matrimonio. Y bíblicamente hablaríamos del cortejo. ¿Sí? Por lo tanto, cuidado, ¿no? Si no somos obedientes en lo básico, no seremos sabios en lo difícil. Llegarán decisiones muy difíciles en tu vida y serás necio. No podrás tomar decisiones sabias. Fijaros estos versículos, Job 28:28. He aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y apartarse del mal, la inteligencia. Sabiduría y obediencia están muy ligadas. Si tú te apartas del mal, si tú colaboras, porque en la santificación colaboramos, si colaboras en tu santificación, si tú dejas lo carnal, estás creciendo en sabiduría. Tú estás obedeciendo lo revelado por Dios, estás creciendo en santidad y el Señor te está dando discernimiento y te está dando mayor sabiduría. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vemos aquí una conexión entre obediencia y sabiduría. Conforme más obedeces la palabra de Dios, más sabio eres. En segundo lugar, la voluntad de Dios es que seamos santos, ¿vale? La primera es que obedezcas lo revelado. Lo segundo es que seas santo. La voluntad de Dios es vuestra santificación, dice Pablo a los tesalonicenses. Fijémonos en Filipenses 2, del 12 al 13. Dice, este versículo es muy importante también. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no con mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Esto qué es? ¿Voluntad preceptiva o decretiva? Ocupaos, ¿qué es? ¿Preceptiva o decretiva? Preceptiva, porque es la parte del cristiano. Y luego que dice, porque Dios es el que vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad.
¿Esto qué es? Decretiva. O sea, se entrelaza lo que nosotros hacemos y lo que Dios hace. Y dicen, ¿pero lo hacemos nosotros o Dios lo hace? Bueno, ese es el misterio de la soberanía y la responsabilidad. Dios apela a la responsabilidad humana, obedece la palabra, pero Él tiene la sartén por el mango, gracias a Dios. ¿Verdad? Y Él guía todas las cosas y Él produce en nosotros el querer como el hacer. Si realmente eres cristiano, serás santo. Pero si realmente eres cristiano, estarás ocupado en tu santidad. ¿Sí? Sabemos cómo va a acabar, pero si no vemos evidencias de arrepentimiento y fe en tu vida, no eres cristiano para nosotros. En Romanos 8:28, ayer hablábamos de esto, vemos cómo el paradigma de lo que es bueno ha cambiado. Si eres cristiano y lees la Biblia, lo que es bueno no es tanto comodidad, que el pedido de Amazon o de quien sea siempre llegue a su hora, que todo esté envuelto y perfecto, ¿sí? Que el café te lo den a la temperatura adecuada, con la espumita, el corazoncito ese que ponen, ¿no? El azúcar, siempre pues el que me gusta, todo perfecto. Eso no es lo bueno o la perfección de la vida. No, puedes estar tirado por el suelo, arrodillado, comiendo polvo, y estás mejor que en esa situación, porque estás viendo tu corazón y el Señor está trabajando tu corazón y estás creciendo en santidad a imagen de Cristo. Eso es lo bueno. No lo que ven nuestros ojos. No podemos juzgar como juzgó el pueblo de Israel a Saúl. Eso es un rey, ¿no? El otro, el pastorcillo, es conforme a mi corazón. Por lo tanto, hay una falsa idea de vivir la voluntad de Dios con una vida libre de problemas, incomodidades. Eso no es vivir la voluntad de Dios. O el éxito, cuidado. No, si la iglesia, cuando la iglesia esté llena, entonces sabremos que estamos en la voluntad de Dios. No, porque hay muchas iglesias llenas que no está Cristo ni sentado ahí tampoco. Llenas no sé de qué, pero llenas del hombre, pero no de Dios. Si quieres una iglesia llena del hombre, es muy fácil, ¿eh? Hacemos una lista de elementos de mercadotecnia y la llenamos en 2 días. Pero la llenamos de muertos. Y muertos que no buscan la vida. Su voluntad también es que Cristo sea exaltado. Entonces, cuando tienes que tomar una decisión, ¿estoy exaltando al Señor Jesucristo por medio de esta decisión? Hermanos, somos muy necios, tomamos decisiones muy malas. Tomamos decisiones de ver una película que Cristo en su vida se sentaría con nosotros a verla. Y nosotros lo sabemos. Y estamos viendo a lo mejor un sábado por la noche una película que nos avergonzaríamos si los hermanos vieran la película que estamos viendo. Imagínate Cristo sentado a nuestro lado comiendo palomitas. ¿Qué dices? Vomitaría. Y luego venimos aquí a alabar al Señor y ser santos, muy santos. Cuando comemos basura por los ojos y amargamos el Espíritu y contristamos al Espíritu Santo. No tomes decisiones que no exaltan a Cristo. ¿Cómo hacer la voluntad de Dios? En primer lugar, confía tu futuro en Él. Él es soberano. ¿Lo crees? Confía tu futuro a Dios. Y luego, por fe, usemos la sabiduría que nos ha dado para tomar las mejores decisiones para su gloria. Y una vez hayas tomado esa decisión, confía y espera en Él. ¿Has pedido consejo? ¿Has orado? ¿Has buscado en la Escritura? ¿Le has dado vueltas? ¿Has hecho la lista de los pros y los contras? Toma una decisión. Algún día tendrás que tomar una decisión. Toma una decisión si entiendes que por la palabra de Dios eres libre de tomar una decisión en ese asunto. Y luego confía en el Señor, que no hay nada que doblegue su voluntad decretiva. Bueno, quería presentaros algunos casos prácticos, ¿vale?
nos podemos extender mucho en la teoría o en el contenido de esto. Pero algunos casos prácticos para que vosotros mismos podáis contestar. Alberto es un joven cristiano. A su iglesia asiste una joven muy simpática y que le agrada a Alberto. Ella no es todavía cristiana, pero sus padres sí. Ella no muestra rebeldía a la enseñanza bíblica. Alberto está buscando la voluntad de Dios en este asunto. ¿Qué pensáis sobre este tema? ¿Qué podemos aconsejarle a Alberto? Una chica muy simpática, es evangélica, sus padres son creyentes, buenos creyentes. Ella no manifiesta ningún tipo de rebeldía contra la enseñanza, contra nada. ¿Qué puede hacer Alberto? Venga, aconsejadme. Yo soy Alberto. ¿Qué le aconsejaríais, Alberto? ¿Lo tengo que contestar yo? ¿Puedes repetirla? Sí, Alberto es un joven cristiano. Oye, hay 12 casos, ¿eh? Tenéis que ser rápidos. Alberto es un joven cristiano, a su iglesia asiste una joven muy simpática. Le agrada a Alberto. Ella no es todavía cristiana, pero sus padres sí. Ella no muestra rebeldía a la enseñanza bíblica, no hay rebeldía en ella. Alberto está buscando la voluntad de Dios en este asunto. Son dos jovencitos de la iglesia, él es cristiano, ella lo será seguramente en unos días. Algún día le dirán, oye, te toca bautizarte ya, ¿eh? Intentar primeramente conocerla. ¿Y qué tiene que conocer de ella? Creo que está buscando la voluntad de Dios cuando la voluntad de Dios está clara. Ella no es cristiana. Ya está. Va a ser que no. Tiene que esperar. Pero sus padres son evangélicos, son creyentes, ¿eh? Pero sus padres, ¿verdad? Pero no es rebelde la niña, ¿eh? Es buena niña. Es muy buena niña y muy buena familia. Es pecadora. Sí, Es pecadora. No ha nacido de nuevo ella. No ha nacido de nuevo. Ya está. Bien. Entonces, ¿qué le decimos a Alberto? Que no. Alberto, Va a ser No que es no. en el Señor. Alberto, ¿qué puede hacer Alberto? Tiene que esperar. Sí. Esperar. ¿Qué haces con María? ¿Que se case con María? Usted es muy sabio, ¿eh? María entró en escena otra vez. Sí, bueno, Alberto obviamente hay que decirle, mira, no investigues mucho tampoco, porque lo que tienes que hacer es una observación en la distancia y esperar en el Señor, porque si te acercas mucho vas a quedar prendado emocionalmente. Bien, entonces tú tienes que relacionarte con un grupo y no enfocarte en ella. Tienes que dejar, puedes orar por ella, puede ser un testimonio vivo de cómo debe ser un joven cristiano entregado. Todas tus fuerzas enfócalas en el reino. Es una etapa ideal para servir al Señor y crecer como hombre de Dios. Y si María, el Señor la salva y el Señor pone en ella una visión de que quiere un hombre de Dios como esposo, se fijará en ti y tú te fijarás en ella, porque verás un cambio. Pero espera en el Señor. He dicho María yo. Esta chica, ¿cómo se llame? No sé cómo se llamaba. Cristina. No, cristiana. No era cristiana. Bueno, caso número 2. Francisco es un miembro fiel de la iglesia. Una empresa de apuestas le ofrece un puesto directivo que triplica su sueldo actual. Esto le permitirá inscribir a sus hijos en un fenómeno colegio cristiano y triplicar sus aportaciones en la iglesia. ¡Hoy qué mal va la economía de la iglesia! Y qué bien me iría que Francisco cogiera ese trabajo como directivo de una empresa de apuestas. Y además es que sus hijos están yendo a un colegio que les están enseñando ideología de género, cada día son batallas, y ese incremento de salario muy notable no solo ayudará a la iglesia, claro, sino que además va a permitir que sus hijos vayan a un colegio excepcional, cristiano, con una cosmovisión bíblica. Es una decisión difícil. ¿Qué aconsejaríais? No es el trabajo. No. Porque la Eso no va a integridad, limpiar. claro, él no va a poder ser íntegro en ese trabajo. Es una empresa de apuestas.
Entonces, Pero él no va a apostar, ¿eh? no, él No, no. no. Él pero- solo va a hacer pero contabilidad, claro, pero se números, tiene- va a contratar personal. Claro, pero se Él tiene no va a que- apostar nada. La política de la empresa él tiene que ser fiel a la política de la empresa. Ujú. Entonces habrán cosas que él va a ver que no, bíblicamente no estará de acuerdo, pero entonces tiene que ser fiel a la empresa, que no entre. Sí. Sí, mejor que no. Porque ¿Alguna si opinión más? No me convence mucho, ¿eh? No. Porque quiero ingresos en la cuenta de la iglesia. Yo quiero ir un paso más adelante. Además de rechazar, se debería ir de la empresa. Ahí. No, porque No ha entrado aún a esa empresa, ¿eh? No, él es directivo de una empresa de rosquillas, de donuts y cosas de estas. Creí que iba a pasar a cargo de director. No es que promocione, sino que le han dado, es un nuevo puesto de trabajo, una nueva empresa. Claro, es que a lo mejor una decisión, en ese caso, yo pensaría que no podría ser tomada en base al dinero. Si lo que te mueve es, bueno, necesito más dinero, pues se contradice con lo que es el contentamiento cristiano, probablemente. Lo que es lo que Dios nos da. Entonces, si es solamente porque necesito más dinero, lo estoy pasando fatal, si es la única motivación o la principal, yo le diría que no la toma. Si es solamente su motivación primaria, personalmente. Sí, obviamente aquí vemos que hay una posible codicia, ¿no? Por el tema monetario, aunque él lo enmascare con toda la familia. con aportaciones a la iglesia y la educación de sus hijos, pero además es que la empresa está montada sobre la codicia humana, ¿no? Porque las apuestas, a ver, perdonadme, ¿no? Pero espero que ninguno de vosotros colabore en nada tipo apuestas y sorteos y cosas por el estilo, ¿no? El contentamiento cristiano es primero saber que en el mandato cultural, Génesis 1:2, el trabajo es instaurado por Dios antes de la caída, lo siento, no es una maldición el trabajo. El sudor de la frente sí, pero el trabajo no. El trabajo es una bendición y en la eternidad estamos trabajando para la gloria de Dios también, como aquí. Bien, el sudor de la frente nos lo quitaremos en la eternidad, el cansancio y todas estas cosas, ¿no? Pero el trabajo dignifica al hombre, es parte del diseño de Dios para el hombre. Y entonces, intentar buscar atajos para satisfacer nuestros deseos, ¿bien? Si yo tuviera un poco más de dinero, ¿cuántas cosas haría, verdad? Señor, pues mira, solo voy a comprar un número voy a comprar, y por el poder de tu espíritu, que ese sea el número, Señor, ¿verdad? Y ahí, ¿sabes? Todo resuelto, y Señor, no solo daré el diezmo, daré el 20 o el 30% si me toca. Cuanto más me toque, más te daré, ¿no? Todo eso realmente no es guiado por el espíritu y no agrada al Señor. Por lo tanto, la actividad propia de esa empresa no glorifica al Señor, no glorifica al Señor Jesucristo, no es íntegra esa decisión, como comentabais, ni es sabia. Caso número 3, Silvia tiene 30 años, si queréis 35. Sí, ponlo bien duro. 35, desea formar una familia cristiana. En la iglesia hay un joven de su edad que desearía conocer, pero que no evidencia interés en ella. En cambio, en el trabajo hay un joven que sí le presta atención. Están orando al Señor para que le muestre su voluntad. Claro, lo mismo. Claro, ella no quiere quedarse sola, quiere ser madre. Pero está ¿Qué pasando pensáis? el arroz. Que no. Va a ser que no. ¿Por qué? Pero él es cristiano, el chico del trabajo. No. Pero es que parece que tiene algún tipo de interés, seguro. Ah, en Sí, ella. No. Y yo creo que en el Señor también. Ah, en serlo. Pero Sí, claro, seguramente. Pero eso no depende de él, claro. Porque él Ella está orando mucho, tiene mucha fe. No está bien, pero no. sí. Pero no es lo que dice ella. No es en el Señor. No es en el Señor. Bien, pasemos. María y Juan. Esta es otra María, ¿eh? María y Juan están a punto de casarse. No pueden permitirse el lujo de pagar doble alquiler. No tienen familia en la ciudad. No tienen amigos tampoco. Están buscando la voluntad de Dios en cuanto a si vivir juntos solo unos meses antes de casarse. ¡Uy! Que me quemo. ¿Algún comentario? Los de fondo pueden hablar también, ¿eh? Sed valientes, tomad decisiones. Estamos en el seminario de toma de decisiones. Levanta la mano y habla. Va a ser que no. ¿Qué pensáis? O va a ser que no. No, que se casen antes. Claro, va a ser que no.
No, porque claro, no te puedes casar si el piso no está perfecto, con las flores, y la boda magnífica, ¿verdad? No, porque ¿qué pensarán mis padres o mis amigos si la boda no es maravillosa, no? No se puede, hermano. Que se casen, ¿no? Que no se casen. Ah, bueno, casarse sí. Pero es que como comentabas también en el primer caso, el problema del corazón, también ahí no es solamente decirle a ellos, no lo hagan porque está mal, sino que hay una visión en ellos que no está bien, una visión bíblica de lo que agrada a Dios, de lo que glorifica a Dios. Entonces, es mayor que se casen o no se casen. Bien. Pero por otro lado, la visión bíblica de esa convivencia se da en un contexto de matrimonio, o sea, no como hoy en día se presenta, ¿no? O sea, me voy a vivir juntos y el compromiso serio del matrimonio, por ejemplo. Entonces eso estaría en contra de la visión bíblica del matrimonio. Mal testimonio, Claro. tener un falso concepto de tu propia fortaleza Exacto. espiritual, de yo no tengo ningún tipo de tentación. ¿Tú crees una piedra o qué? Está muerto. Está muerto. Está muerto. Quinto caso. Un pastor se acercó a Felipe en una ocasión y le dijo que la voluntad de Dios era que dejara su trabajo y se dedicara a tiempo completo al ministerio. Desde entonces Felipe tiene una duda al respecto y siempre espera una respuesta del Señor que se lo confirme. Entonces, un pastor que le dice a un joven que ve que tiene ciertos dones o capacidades: el Señor me ha mostrado que tienes que dejar tu trabajo y dedicarte tiempo completo al ministerio. Sí, ya te lo va a mostrar. Que siga trabajando. Eso es un llamado de Dios, no del pastor. Bien. Muy bien. Yo considero que más que un llamado pastoral de Sí. una persona, sería un llamado de iglesia. O sea, la iglesia al completo, que no es individual, porque Bien. yo puedo pensar algo, pero ya cuando los hermanos de la iglesia ven ese liderazgo en ti, entre todos diremos, o dirán, el Señor te está llamando, si es que tú no lo has visto. Sí, es un tema bastante Sí, importante, es ¿no? difícil, es difícil. Tenemos dos tipos de llamado: el llamado interior y el Claro. llamado exterior. ¿Bien? Cuando leemos la visión de Isaías, realmente Dios en ningún momento le pide que vaya. Dice, ¿quién enviaremos? Es una pregunta genérica, y ante esa visión Él dice, ¡heme aquí! Sí, yo soy. Sí, yo envíame. O sea, es un ofrecimiento al Señor ante un llamado de Dios, ante una necesidad en el pueblo de Dios, ¿no? Y luego lo que comentaban, ¿no? Hay un llamado exterior. La iglesia reconoce Claro. esos dones. Es decir, cuando predica, la iglesia es edificada. Vosotros imaginaros que yo estoy enseñando, bajo y todos, hermano, no, Vete para tu casa. no, por favor, ¿por qué viniste? ¿Por qué viniste? Pero a ti te dejan enseñar allí. Pobres, ¿no? Entonces, o sea, si no es de edificación para el cuerpo lo rechaza. El cuerpo lo sufre, el cuerpo no se está alimentando, se está desnutriendo. ¿Sí? Es como una mala comida, tú se la das y el niño... No, lo hacen los niños, a veces lo hacen con buena comida y es un poco frustrante, ¿no? Pero esa es la reacción. Entonces, ese joven le recomendamos, mira, tú sométate a tus pastores, en lo que te puedan ir dando, tú sirve al Señor con la medida de tus fuerzas y ves creciendo en humildad y ves viendo la respuesta de la congregación y también lo que el Señor te va mostrando, ¿no? Personalmente. Tengo varios, pero voy a escoger. Una joven se plantea dejar la relación con su prometido 2 meses antes de la boda, porque se acaba de enterar que él no desea tener hijos. ¿Qué harías? Pues yo se lo diría, tú no puedes tener hijos.
¿Cómo que tú no puedes tener hijos? ¿Tienes chicos? ¿Cómo? ¿Tienes chicos? Que no No. Ah, No, ya sé que él no puede solo, no puede tener hijos. La necesita ella. no necesita no querer, es que no puede tenerlo. No puede tenerlo sin ella. El punto es que él, 2 meses antes le dice, no tengo ningún interés en tener hijos que si me caso, en no el quiero tener matrimonio. hijos. Entonces ella, claro, dice, ahora que me voy a casar con un hombre, yo lo puedo querer mucho, pero no quiere tener descendencia, no quiere tener hijos. ¿Qué le podemos decir bíblicamente a esta chica? Pues que no se case. Es que el corazón de él es rebelde contra Dios. Claro, que tiene un significado. Pero, ¿qué haríais? ¿Suspendemos la boda? ¿Es lo único que haríamos? No, que no se case. No suspenderla, no, hay que, con los dos, hay que conversar con los dos. Ven para acá. Claro, Claro. porque puede ser que tenga un mal enfoque de algo, no sabemos todavía. No sabemos si es rebeldía o ignorancia. Puede Exacto. ser. No lo sabemos. Ahora al chico hay que dejarle un par de cosas bien claras. Sí, Sí. claro. ¿Bien? Lo sentamos. Bueno, y a ella también. Oye, ¿para ti qué es el noviazgo, por favor? Si es que en internet puedes encontrar listas de 200 preguntas que se hacen en el noviazgo. En el libro de Joshua Harris, de él y ella, al final hay un montón de preguntas. Mi esposa y yo estuvimos haciéndonos preguntas por Skype, ella en Nueva York y yo en Barcelona, tacatá, 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 tacatá. Y dices, cuando te casas dices, ¿por qué no nos preguntamos esto también? Siempre te olvidas algo, ¿no? Pero qué bueno es cuando hemos hecho muchas preguntas y obtenemos muchas respuestas. Imagínate que tú quieres tener hijos, eso 3 años antes, y él... No, ella no tiene que pasar esa pregunta. Dice, perdona, te he hecho una pregunta. ¿Sí o no? ¿Y por qué quieres tener hijos? Bueno, porque en la palabra hay un mandato claro y dentro del diseño original habla claramente de que está asociado al matrimonio en la descendencia. ¿Bien? Otra cosa es que haya problemas y otras cosas. Eso es otro tema, ¿no? Bien. Juan y Paula tienen 15 años de casados. Inician la fase de adolescencia de sus hijos. Están valorando cambiar a una iglesia con un gran programa para la juventud. ¿Qué pasos deben dar en el proceso de esta toma de decisión? Están llegando a esa edad tan magnífica de la adolescencia, ¿verdad? Los hijos. Y los padres dicen, uff, a que nos viene encima necesitamos ayuda. Conocemos otra iglesia que tiene un gran programa para la juventud. Y están valorando cambiar de iglesia. ¿Comentarios? Yo sé que son enunciados muy breves, pero bueno, yo sé que vuestra imaginación es muy grande. Así que podéis hacer aportaciones. Que la prioridad para los hijos no es el entretenimiento, sino que sean hechos hombres y mujeres que aprendan a ser mayores en el Señor. Bien. Entonces le aconsejarías a los padres... Que se queden donde Bien, están. Bueno, depende. A lo mejor está mal la iglesia donde están, pero no podéis determinar vuestra decisión por un gran programa para la juventud, Ahí es donde voy. porque El programa tiene no que estáis ser Cristo. garantizando la salvación de vuestros hijos si no escuchan el verdadero evangelio. Ahí es. Pero que ellos deberían escucharlo también, los padres. Habría que discipularlo, Claro. porque si cuando tus hijos llegan a la adolescencia, tú entonces comienzas a pensar que necesitas un programa para poderlos entretener, a ti hay que discipularte. Claro. ¿Los programas salvan a alguien? No. ¿Van a salvar a los hijos o a los padres? ¿O van a hacernos más santos los programas? ¿Funciona mejor una iglesia por tener un gran programa? No. Porque ya no sabemos ni lo que es una iglesia realmente. Claro, ahí es. No sabemos cuál es el ADN de una iglesia, cuáles son las marcas de una iglesia saludable, como dice el libro de Mark Dever, ¿no? La hermana tenía una pregunta o una aportación. No, sí, la respuesta, bueno, alguna respuesta a mi punto de vista. A mí me preguntaron un día y me dijeron, ¿qué están haciendo con tus hijos en la iglesia que van? ¿Tienen algún proyecto, alguna...? Y le dije, no. Pero claro, y me dijo, pues mira, aquí tenemos esto, pero a ver, conforme a la palabra lo miramos y dijimos, pero aquí estamos viendo la verdad.
Claro. Aquí en la iglesia donde estamos conforme a la palabra. Mis hijos y yo estamos aprendiendo conforme a la palabra y dije yo, pero ya está. Lo normal es que nos unamos en familia y nos dediquemos todos a lo mismo, no separarlos, porque ya es difícil toda la semana que estén ellos en un colegio y nosotros en otro sitio. Correcto, muy bien. Muy Por bien. lo menos que caminen el mismo camino que llevamos nosotros. Muy Es bien. lo lógico. Fantástico. Yo, como han dicho, es muy importante la doctrina, ¿no? De si cuál iglesia, pero lo veo muy peligroso, no tener un buen programa, porque si no son salvos, lo único que puede hacer es entretener a un muerto. Ahí es. Y entonces uno vive aparte manipulado pensando que es creyente, no puedo decir así. O sea, a lo mejor es mucho más peligroso lo que dices, mira, esto no tiene un buen programa, Sí. pero al menos sé, o sí o no, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es una manera muy peligrosa de entretener a muertos. Es muy posmoderno, ¿no? Sí. Todo es entretenimiento, ¿verdad? Todo es ocio. Y la iglesia ya no es una familia de discípulos que imitan a Cristo y siguen a Cristo, sino que es todo un show, ¿no? Al fin y al cabo es un servicio religioso, No, ¿no? una actividades de activismo. Sí, lo otro es que toda la responsabilidad no se la puede dejar a la iglesia. Los padres tienen que hacer su trabajo en educar a los hijos en la palabra. Claro. Y el fundamento tiene que ser forjado en casa. Así es. No es ir al culto, ¿no? Me voy al culto, me voy a la iglesia, toma, pastores o maestros, aquí están mis hijos, devuélvemelos más santos, Claro. convertidos, arrepentidos de sus pecados. Dale duro, que es muy rebelde mi hijo. ¿Verdad? No es eso. La iglesia no es una fábrica de cristianitos. No, es el hogar. Imagínate que vives en una población de la España profunda, no hay ninguna iglesia. La iglesia es el hogar. La iglesia es el hogar y los padres tienen que mostrar una centralidad en el Evangelio, tienen que hablar del Evangelio constantemente. Nosotros estamos aprendiendo, obviamente, pero cualquier momento es una oportunidad, una respuesta de ira de un hermano a otro, es llevarlo aparte y predicarle el Evangelio. Orar y pedir que la sangre de Cristo limpie ese corazón. Digo, el problema está en tu corazón, hija o Y hijo. que el problema de ahora que estamos viviendo es que la iglesia ha dejado de ser iglesia de culto y formamos parte de un club social. Sí. Porque aquí es donde nos reunimos por costumbre, como que va al cine, Sí. o como que va al mercadillo o va a Mercadona. Es una Mercadona, por costumbre. ejemplo, ¿no? Que estáis aquí plagados. Un último ejemplo y cerramos la escuela bíblica. Eva está en el ministerio de bienvenida. Preferiría servir en la escuela bíblica de niños o en el grupo de jóvenes, pero este año no hay vacantes para hacerlo. Se siente infravalorada y piensa en dejar el ministerio actual. Se siente frustrada porque no tiene oportunidades de ministrar a los niños o a los jóvenes. Está pensando en dejar ese ministerio de bienvenida. ¿Qué le recomendaríais a Eva? Que tuviera paciencia y que aguantara y esperar un poco más hasta que llegara tu turno. Porque Sí. todo lo decide Dios. Si tiene que llegar, ¿no? Si Dios quiere, sí, siempre es la voluntad de Él. Si es la voluntad de Dios. Claro, lógico. Vamos a ver cuál es la voluntad de Dios con Eva. ¿Qué más aportaciones? Yo entiendo que no hay que estar en el cargo para discipular o aplicar la voluntad de Dios. O sea, Dios te utiliza independientemente de donde tú estés. O sea, ya tiene un problema en la concepción de lo que es el ministerio. Claro. ¿Y qué más estamos viendo? Su verdadera motivación, tendríamos que mirar, ¿cuál es su verdadera motivación de querer hacer eso? ¿Es ministrar o que la vean, no? Y tal vez... ¿Cuántos estuvisteis ayer por la noche aquí? Manos, tomad decisiones, levantad la mano. Muchos. Hablamos de convicción, hablamos de volición y hablamos de afectos. Ella está evidenciando que afectos, y los afectos evidencian deseos, y los deseos revelan ídolos. ¿Ella está haciendo un ídolo de algún tipo de ministerio, tal vez? Posiblemente. Ella piensa que merece ese tipo de ministerio, tal vez. Ella piensa que realmente será feliz cuando desarrolle ese ministerio. Bueno, ella piensa que sí, pero no es así. No será así. Efectivamente, no será así. Ella necesita ver a Cristo limpiando los pies incluso de Judas, el traidor. Claro.
Ella necesita saber lo que realmente es un espíritu de servicio, de humildad, de amor sacrificial. Ella no está preparada para otros ministerios. Incluso no sé si está preparada para el ministerio de bienvenida. Porque yo creo que lo que tiene que hacer es sentarse, ser discipulada y que se arrepienta de los ídolos de su corazón. Es que realmente hay un problema añadido a esto. En muchas iglesias se predica que servir es creer. O sea, si tú no estás en el ministerio de ujier, de limpieza, de alabanza, ¿y dónde está Cristo en ese ministerio? Entonces, mientras estén confundiendo a la gente que lo importante no es Cristo, porque lo importante en la iglesia es que estés sirviendo en algo, pues yo lo que pienso es que lo que hace falta es arrepentimiento. Sí. Nada más. Y la sana doctrina, claro. El principal ministerio del cristiano en la iglesia local es conocer la Escritura, escuchar la Escritura y discernir si lo que se está predicando es cierto o falso. Y para eso no se necesita ningún título. Estáis hoy escuchándome a mí diciendo cosas. Y sois responsables de que si digo algo que no es conforme a la palabra de Dios, te apedrearemos. Cojáis un par de sillas y me las lancéis. ¿Verdad? Es vuestra responsabilidad. Así es. Como los hermanos de Berea, estar ahí atentos. Bien, hermanos, espero haber destruido el mito de la búsqueda de la voluntad de Dios, reorientado el asunto a la búsqueda, a la obediencia de la voluntad de Dios revelada, que pasa por obedecer, ser santos y glorificar al Señor Jesucristo en las decisiones que tomamos, usando de la sabiduría y el discernimiento que Dios nos ha dado, confiando en que las decisiones que hayamos tomado en esa sabiduría, en ese discernimiento, Dios, en su bondad, las orientará para su gloria y para nuestro bien. Amén.